Bueno, queridos patitos, vamos a llegar a la noticia de que el 57% del parque de generación eléctrica, energética, de Navarra ya es renovable. Lo cual ciertamente el titular dice eso, que según los datos publicados por la red eléctrica, la eólica es la primera tecnología de la estructura de capacidad de generación navarra. Se cuida del ciclo combinado y de la hidráulica. ¿Dónde está el asunto de la noticia? Ciertamente tenemos que ir al asunto de la hipocresía de algunos supuestamente ecologistas que, por ejemplo, van con la película Alcarrás o Asbestas, cuando hay la idea de lo teórico, del ecologismo de determinada manera, aunque todo el mundo debería entender los nuevos movimientos sociales, la nueva ola de los movimientos sociales que surge a raíz del año 68, que surge para el feminismo, para el pacifismo, para el ecologismo, lo cual no significa que antes del 68 no hubiera otras tres olas previas de estos movimientos sociales a finales del siglo XIX, principios del XX, a mediados, época entre guerras, Segunda Guerra Mundial. Y había gente que estaba preocupada por estos temas, había teorías e hipótesis respecto a estas circunstancias también en el marco de la energía y también en el ámbito del ecologismo. Hasta el punto de que uno, si mira la sustitución del carbón por el petróleo en el Imperio Británico, uno puede llegar a la circunstancia donde no es que faltara carbón, eso se pudo verificar cuando no fue un final de ciclo, cuando Margaret Thatcher se enfrentó a los traders, a los union, a los sindicalistas, a los trade unions. Los trade unions es como se llaman los sindicatos. En el Reino Unido muy cercanos, sobre todo al Partido Laborista, en el año 1979 habían tenido el primer ministro una moción de censura que perdió por un solo voto, y razón de la cual hubo las elecciones en las que ganó Margarita Thatcher del Partido Conservador, pero los problemáticos momentos de inicio de su mandato que culminaron, como todo el mundo sabe, en la invasión argentina de Malvinas, dándole en bandeja la reelección en el año 83, cosa que estaba predestinada al fracaso, precisamente porque en el 81 hubo ese elemento de confrontación con los mineros, sobre todo en Gales, en el norte de Irlanda, en el norte de Inglaterra, no sé si en Irlanda también, pero puede que sí también, en la zona más voto laborista, en Gales y en el norte de Inglaterra había y sigue habiendo un voto fundamentalmente laborista, y ciertamente ahí tenemos a Alan Moore con V de Vendetta, la respuesta anarquista del artista británico de gran peso, a pesar de que luego la han llevado al cine de una manera horrible y a él no le gusta ninguna de sus adaptaciones. Pero retomando el hilo hacia atrás, el asunto es que el ataque a los mineros, a los sindicalistas en el año 81 por parte de Margarita Thatcher no es porque no hubiera carbón, sino ella estableció una idea respecto al recientemente creado IPCC, respecto a la idea de que el carbón generaba efecto invernadero y por lo tanto para ir a favor de la ecología y luchar contra el cambio climático había que cerrar las fuentes contaminantes, como era el carbón. Algo que, si uno mira las comisiones del Parlamento británico a finales del siglo XIX, había también la idea de el peak coal. Luego nos conocimos en los años 70 del siglo XX el peak oil, pero el peak coal es el momento a partir del cual habría rendimientos decrecientes a la hora de la generación del carbón y por lo tanto habría menos carbón hacia adelante que él ya ha extraído en el pasado, y eso pasó también supuestamente con el petróleo, a pesar de que a partir del 72 una situación que se había dado hasta ese momento, que Estados Unidos era el principal productor y exportador de petróleo del mundo debido a determinadas circunstancias endógenas y exógenas. Estados Unidos pasó a un lugar discreto en donde necesitaba importar petróleo, una cantidad absurda, hasta el punto de que el impacto de la crisis que le llevó al señor Carter a instalar
células fotovoltaicas y otros elementos de energía renovable, pues ciertamente ahí tenemos un asunto importante en donde, con el tiempo, con el fracking, por ejemplo, Estados Unidos ha vuelto a ser exportador neto de petróleo. Pues ciertamente es alucinante. Y cuando a partir del año 2008 en adelante, por poner una cifra, se dice, es que Estados Unidos tiene que ir al imperio, tiene que ir a conquistar, tiene que ir a destruir otros pueblos para chupar como si fuera un vampiro y a coger sus recursos naturales. Espera muchacho. O sea, ir a la tabla donde pones exportadores de petróleo. Coño, mira, Estados Unidos es exportador neto de petróleo. Exporta más de lo que produce y consume. Por tanto, ¿qué interés tenía Estados Unidos en Libia? Ninguno. Ya le hubiera gustado a Rommel haber sabido que debajo de sus culitos tenía petróleo. Habría llegado más fácilmente al Alamein y habría sobrepasado. Y habría ido a Alejandría, habría conquistado el puerto de Said, es la entrada del canal de Suez, y habría tal vez ido más hacia Tierra Santa. Incluso haber conectado, como pretendían, con los turcos en dirección hacia abajo, los nazis en dirección a Georgia y los turcos hacer la contraparte en medio y conectar Rommel, turcos y ahí en la zona del Kurdistán turco, iraní, iraquí, sirio. Pero eso son fantasías. Pero lo que no es fantasía es el hecho de la hipocresía. En el Estado español se saca la noticia de que en Navarrete hay un pozo de gas que se extrae antes del establecimiento de la prohibición. Y creo que es un tercio de la propiedad del ente vasco de la energía. Y con el elemento de subida del precio, pues evidentemente ha habido un porcentaje de elevación de los beneficios del ente vasco de la energía, como los demás socios en este único pozo en toda España que saca gas. Se ha establecido la idea de que cuando en los años 70 se buscó petróleo, porque incluso en Burgos, en Soria y en otras localidades de otras provincias se buscó petróleo, y también se hizo sondeos, porque una cosa es hacer prospección para saber qué es lo que tienes y otra hacer extracción. Yo debería saber que son dos cosas distintas. Cuando se hizo prospección en Tierra Vasca, en Vizcaya y en Guipúzcoa para ver si había petróleo, en ningún caso se encontró petróleo, pero es altamente probable que en todos y cada uno de los lugares donde se hizo prospección hubiera gas natural de algún tipo. Y eso es importante saberlo porque en el gas que está conocido, en el subsuelo del Estado español, habría gas para 40 años de autosuficiencia. Y por tanto, resulta hipócrita el hecho de poder comprar gas fuera con el coste importante que tiene en cash, en liquidez, en el presupuesto y a la hora de transportarlo de entonces, de ese lugar a España, cuando podría haber una energía de transición propia, endógena, al alcance de la buena gente de España. Y por tanto, ciertamente, ahí tenemos hipocresía a gogo, en donde España no se puede meter la varilla ni para saber ni para extraer, pero se puede traer de países ricos en gas para que la buena gente de España pueda tener gas en su negocio o en su casa. Y también tenemos esa situación respecto a la hipocresía en muchos otros campos. Como por ejemplo, eso que decía al inicio de los movimientos, el ecologismo. El ecologismo que ha premiado a Alcarrás, que ha premiado a Asbestas, a Alcarrás con otro tipo de premios, no ha sido con los Goya, Asbestas con los Goya, sí, por supuesto. Hablan de que quieren la energía renovable. Sí, queremos energía renovable. Como si estuvieran diciendo, sí, queremos a Dios Padre, o sí, mejor, Dios que en griego sería Zeus. Sí, queremos a Apolo, queremos
a Hércules, queremos a todas las divinidades, a Artemisa, a todos. Pero luego, si te lo tienes que llevar a casa, si tienes que tomarte un filet mignon con alguno de esos, eso ya cambia, porque hay que bajar a tierra y traértelo a casa para hablar con él directamente. Y ninguno de ellos pasaría el test de estar fuera de una soap opera, de una forma de culebrón familiar, donde todo el mundo se ríe de ellos porque están más allá de lo conocible, en la cima del monte Olimpo. Por eso, aterrizar y poner las pilas a la hora de decir, bueno, sí, queremos energías renovables, sí, pero ¿cuál y dónde? Porque hemos de recordar que en Narra, en muchos pueblos, hay alcaldes de Euskal Herria Bildu y hay concejales de Euskal Herria Bildu. Y hay que decir también que no es necesariamente obligatorio que la alcaldía sea el guía espiritual de las políticas públicas que se hagan en ese territorio. Se puede hacer mucho desde la oposición, se puede hacer mucho desde incluso un solo concejal. Miren a Kiko, Sant Just Desvern, es alguien que tiene influencia porque tiene predicamento y tiene un discurso. Habrá que ver lo que pasa en las elecciones, pero es solo un concejal y tiene importante autorreconocimiento. Por ejemplo, fue reconocido en Twitter como el mejor político en redes sociales de Sant Just Desvern y es, como digo, un solo concejal. Por lo tanto, ciertamente, desde un concejal siquiera, desde la oposición, desde cualquier punto de responsabilidad y representación, uno tiene la posibilidad de influir en el discurrir de las políticas públicas. Y cuando estos ecologistas de salón, estos Goshidin, esta izquierda caviar, tiene el pensamiento de hacer trasladar a lo que un marxista diría que cuando, por decirlo de otra manera, el nivel de debate gira en torno a una posición, entonces el debate está ganado y entonces los demás están jugando en el escenario de uno mismo y por tanto ellos tratan de establecer que el escenario de pensamiento sea en torno a que energías renovables sí, pero luego es que poner paneles fotovoltaicos en determinado lugar pues destruye la posibilidad de ahí tener plantaciones o ganadería, agricultura, lo cual ciertamente sí, Álava es grande, pero hacer huertos solares, ahora según la tecnología que tenemos ahora, es que mata viñedos, mata patata, mata un montón de elementos y por lo tanto es que son grandes y hay que separarlos lo suficiente para poder meter el maquinaria, el tratamiento y todo esto y además a la hora de poder girarlos o no, esto también son refractarios y por supuesto en el tema del molino eólico es que mata bebés, mata el paisaje, destroza, bueno, en las vistas se puede ver el tratamiento de algunos ecologetas respecto al tema eólico y por eso la distribución del ámbito de España, de las comunidades autónomas de estas energías renovables es bien significativo. Ahora transmitirnos cuál es el pozo real donde se establece esa forma de asunción de que las energías renovables son importantes. Navarra son el 57% de la energía generada allí en ámbito eólico, renovable de este sector. Pero esta gente dice que no quiere energía eólica marina, por ejemplo en Galicia, y te montan manifestaciones de gente de izquierda diciendo que destroza la marisquería, destroza las aguas, destroza lo que te dé la gana, y por tanto ahí tenemos una hipocresía, porque ellos no son capaces de decir sí, nos gusta el informe del Club de Roma respecto al descrecimiento. No se puede seguir creciendo y por lo tanto hay que decrecer. Ya, bueno, pero este discurso sí que tiene impacto porque significaría la buena gente de España tendría que reducir el consumo de electricidad y energía en casas, en industrias, en las ciudades. ¿A cuántas horas de alumbrado público están dispuestos a renunciar estructuralmente las buenas gentes de España? ¿Y a cuántas horas de
energía en casa, ¿a qué están dispuestos a renunciar? ¿A lavavajillas? ¿Al arcón congelador? ¿Mm? ¿A la lavadora? ¿Al frigorífico? ¿Mm? ¿A las televisiones? ¿A la rumba? ¿A la aspiradora? ¿A qué? ¿A la secadora si es que alguno tiene en casa? ¿A qué están dispuestos a renunciar para que el consumo de cada uno de ellos que dicen no queremos generadores eléctricos, no queremos paneles de estos que son muy malos, energía maremotrices, o huele muchísimo y da un ruido de la leche? No, no, a ver, ustedes, particularmente, ¿a qué están dispuestos a renunciar para que ese decrecimiento y haya menos necesidad de generar este elemento como es la energía? En este caso estamos hablando de renovables, como para poner una central nuclear en Lemoiz, que yo diría hoy, Lemoiz sí, Lemoiz, ay sí, abrir Lemoiz, dos generadores, dos reactores, no, tres, tres, porque la energía de cuarta generación es renovable, es una energía verde, y la taxonomía del hidrógeno rosa, porque hay diferentes. El hidrógeno parece que es el futuro y hemos elegido en el País Vasco que el hidrógeno va a ser importante y ya lo estamos poniendo encima de la mesa, incluso en el ámbito del puerto de Abanto Cirvana, puerto de Bilbao. El hidrógeno rosa incluye la participación de la energía nuclear y es igual de verde que el resto de hidrógenos a la hora de conservación de la energía. Por tanto, hay que ser menos hipócritas, menos fariseos. Trasladar la idea de que hay una energía que es viable, que es posible, renovable, pero ciertamente los que pondrían el grito en el cielo si planteáramos poner una central nuclear en Lemoiz, en Deva o en Santillana de Mar, o mejor dicho, no era Santillana de Mar, sino en San Vicente la Barquera, porque Santillana de Mar no es santa, no es llana, ni tiene mar, la ciudad de las tres mentiras. Pero en San Vicente de la Barquera sí había un proyecto de central nuclear, lo mismo que en Tudela, recordando a Gladys Celestal, que en paz descanse. Pues pondrían el grito en el cielo respecto a esta idea y cuando les estableces la otra propuesta de ámbito de renovable, ámbito de parque eólico, o las aspas y toda la evolución que ha habido, porque no estamos hablando de las aspas y los molinos de hace 20 años, estamos hablando de algo distinto, que es importante, lo cual ciertamente también nos lleva al hecho de que hay veces que no hay viento y evidentemente la tecnología no está lo suficientemente avanzada para conservación y la energía generada a grandes ámbitos. Por eso está el tema de la energía ligada al hidrógeno como backup, un elemento de parte trasera para el sostenimiento del conjunto del ámbito eléctrico y por tanto el mix energético es importante. Hidroeléctrica, ciertamente tenemos Noruega. Noruega genera gas y petróleo, como se ha podido ver a la hora del suministro de Europa, de la Europa comunitaria, tras la situación en Ucrania con la agresión fascista imperialista de Rusia sobre este país hermano en Europa, Ucrania, es el Ucrania. Pues ciertamente ellos generan mucho salto de agua, mucho de energía hidroeléctrica, pues que tienen un país específicamente estructurado para ello. Por lo tanto, ciertamente tienen la posibilidad de orillar un poco la energía nuclear, que también la tienen, y también los suecos han tenido y tienen energía nuclear, lo mismo que los finlandeses, y hasta ahora los alemanes también, por lo tanto los belgas también, y otros como los británicos también. Y por lo tanto hay que dejar los improperios a un lado y hay que hacer viable lo que es real. Si Navarra generan electricidad y en buena medida es por energía eólica, no se puede decir que esos de Bildu que dicen en Navarra, bueno, vale, permitido que sea el 58% de energía eólica en generación de electricidad, porque en la comunidad autónoma vasca no. Y se ponen en determinados municipios y dicen que aquí no, allí no, allí no. No, no, no. Cuando a un lado de la Sierra de Aralar, sí, pero en el otro no. Simplemente por partidismo.
por ir en contra de determinado partido político y determinadas instituciones. Y por eso hay que desmontar la hipocresía de toda esta gente. Hay que ponerles de cara al pueblo, ponerles enfrente de la verdad y decir: si creéis, de veras, que la energía eólica puede ser buena, hay que concretar y poner energía eólica en la tierra, en los lugares donde esa energía se concreta, aterriza en hechos concretos donde se genere energía eólica. No se puede hablar de nos gusta la energía eólica en etéreo, pero luego a la hora de ponerla clavada en el suelo nos oponemos a todos y cada uno de los proyectos. Eso no es de recibo, no es tolerable y no es aceptable. Por eso, la hipocresía que revela es múltiple, como hemos comentado, y hay que desmontarla y ser fieles y leales con la verdad. Y sin más, queridos patitos, es que casco, a jugar probat, Betty Helpian.